Tenía mis reservas al ver Dandadan. En primera, porque el resumen como tal de la historia que hacían algunos youtubers no me convencía. Y además, me cuesta encontrar el humor picante, gracioso de todos esos clips que andan dispersos en el internet. Entonces sí, tenía mis reservas hasta que todos empezaron a hablar del capítulo 7 del anime y me dije a mí misma que tenía que verlo. Y sí, es verdad, es uno de los mejores del año, de eso no hay dudas. Entonces, Dandadan es un cómic escrito e ilustrado por Kinobu Tatsu, que comenzó a serializarse el 6 de abril del 2021 y recién este año salió el anime. El manga consta de 17 volúmenes hasta la fecha. Los personajes principales son Momo Ayase y Ken Takakura, pero les voy a ser sincera, realmente la principal es Momo. Es en torno a ella que gira la historia y es la que tiene poderes originalmente, aunque ella no lo sepa en un principio. No les voy a negar, personaje femenino tan intensamente protagonista es una de las cosas que más me gustan de esta historia y me hace pensar un poco en cómo poco a poco el shoujo se ha convertido en sinónimo de romance y cómo las historias de acción con mujeres como protagonistas en el shoujo se han ido perdiendo. Pero bueno, de eso si quieren podemos hablar después. Estamos hablando específicamente de un shonen con componentes sobrenaturales, humor negro, comedia y un poco de romance. La fuerza de Dandadan está en sus personajes. Sí, chicos, lo que más me gusta de Dandadan, cómo están construidos, cómo se mueven dentro de la historia, y ni siquiera puede decir que tengamos un elenco enorme entre personajes principales y secundarios, pero aún así tenemos lo suficiente para crear una historia rica e interesante con muchísimos matices. La maestría de Yukinobu Tatsu está ahí, en esa habilidad de mezclar muchísimas cosas y crear un ecosistema de balance que espero con todo mi corazón que sea capaz de mantener hasta el final de la historia. Tengo mi propia forma de medir personajes. No estoy diciendo que sea la mejor, pero es la forma en que yo lo hago. Trataré de no hacer spoilers, pero les quiero mostrar por qué es tan interesante esta historia. Además, las batallas también son muy buenas. La animación es genial. El opening con influencias de la psicodelia, la música es muy movida y a la hora de mostrarnos las batallas, esos planos, sobre todo los planos que son hacia arriba y la composición, solamente teniendo en cuenta la visualidad. Es muy interesante y muy bello de ver. Se debe al estudio Science Saru, que es un estudio fundado en el 2013 con la participación del director Masaki Yuasa. Y bueno, comencemos con el análisis de personajes sin spoilers. El deseo. Los deseos laten en todos los personajes multidimensionales. Pueden ser grandes o pequeños y nos permiten a los espectadores identificarnos con ellos. Los engranajes de la máquina narrativa no comienzan a ponerse en marcha hasta que los personajes tienen deseos. En un inicio, Momo y Okarun tienen deseos muy simples y hasta ridículos, como validar sus creencias frente al otro. Pero estos deseos se van transformando en deseos de proteger, de socializar y de tener amigos. También hay objetivos muy simples como los deseos de recuperar las bolitas de Okarun, por ejemplo, pero que están tan bien explicados que son muy creíbles e incluso divertidos. Lo importante no es el tamaño del deseo, sino que el personaje lo desee con intensidad. Cuando ves la historia tienes una sensación extraña si antes has visto mucho shoujo, y esto se nota porque Yukinobu Tatsu, que es el autor, fue obligado por su editor a leer mucho shoujo y se evidencia mucho cuando Momo nos explica sus sentimientos y las razones por las que hace las cosas. Esta clase de introspección emocional es muy poco común en el shonen, pero es muy frecuente en el shoujo. La sombra. Solo los cuentos de hadas tienen estos extremos entre personajes completamente buenos y personajes malos en toda su extensión. En La sombra siempre tengo en cuenta dos aspectos, que son los defectos y el pasado oscuro de los personajes. Aristóteles escribió una vez que un personaje sería aquel cuya mala fortuna le llegara por algún error o fragilidad. Independientemente de que tus personajes tengan buena o mala fortuna, sus defectos los harán más interesantes y auténticos. Los personajes buenos también deberían tener facetas múltiples y los malos no lo son todo el día. Es por eso que muchos
muchos personajes que son villanos logran conectar tanto con el público, porque proyectan una sombra creíble y nos hacen cuestionarnos si estaríamos de este lado de la historia si hubiéramos pasado por lo mismo que ellos. Lograr construir una sombra es un logro muy grande. Yo no estaría hablándole de esto si no fuera por el número enorme de obras donde los autores no logran darnos motivaciones de la sombra, incluso de los villanos, que son las que más lo necesitan, creíble. Y créanme que esto no es un detalle fácil para los autores. El pasado de bullying de Okarun y la orfandad de Momo funcionan como una sombra en el aspecto del pasado. Los defectos de los personajes se manifiestan en la inactitud social que tiene Okarun, el temperamento ligeramente impulsivo que tiene Momo y la altanería de Aira, pero también en las motivaciones de los yokai, que aunque pueden funcionar como antagonistas, sus historias de trasfondo los vuelven hasta justificables. El punto de flote. Para mí, el punto de flote es muy necesario para balancear la sombra, que a lo mejor no influye demasiado en la trama, pero que nos da un respiro y que nos permite ver a los personajes de una forma más real. Lo voy a explicar con ejemplos. Sería los libros extraños que les gusta leer a Kakashi en Naruto, o el gusto por las apuestas y el alcohol de Tsunade en Naruto, comportamientos de idol de Satoru. Pudieran ser como defectos, pero no son realmente defectos, son como comedy relief o le otorgan ese toque al personaje para que se sienta más real. En Momo se manifiesta muchísimo en este interés fancito que tiene por Ken Takakura, la coherencia. A no ser que un personaje tome una poción y que le trastorne la personalidad, esos cambios repentinos son desagradables de ver. Todos los cambios tienen que parecer auténticos y deben basarse en lo que se haya ido estableciendo a través de la historia. Aunque es importante que el personaje tenga cualidades que contrasten entre sí, incluso se contradigan, también es necesario que todo el personaje en su conjunto sea coherente. Y normalmente suelen flaquear las obras porque a veces necesitan sacrificar la coherencia para hacer que avance el guión. Hacer avanzar el guión y mantener la coherencia es un reto muy grande para cualquier autor. Pero en este manga, por lo menos hasta donde yo he visto el anime, el autor logra eso. Es por esto de sostener una coherencia que Okarun y Momo, aunque hayan vivido cosas muy fuertes juntos en el primer capítulo, aún así es normal que Okarun se siga comportando muy tímido con Momo. Por ejemplo, también es normal que a pesar de que vaya avanzando un poquito más la historia, Okarun se estremezca cuando una chica linda le otorga atención. ¿Por qué? Porque esto tiene coherencia con el pasado del personaje y sería muy loco que cambiara de un momento a otro. A Momo le cuesta admitir que Okarun es su amigo delante de sus compañeras. Y aunque estas cosas se ven un poco raras e incluso pueden resultarnos un poco hasta desagradables, lo mejor es que el autor usa todos estos momentos de contradicción que a la vez son coherentes, pero son contradictorios en la historia para hacer que los mismos personajes se vayan desarrollando. Él logra aprovechar esas contradicciones que tienen mucho sentido porque estamos hablando de personas muy diferentes y logra hacer avanzar la historia. Evolución. Como mismo los personajes deben mantener su coherencia, también deben tener deseos de cambiar y evolucionar. Si el deseo es el motor narrativo, los cambios son la culminación de la historia. Si no se le da al personaje una capacidad de cambiar, entonces se vuelven muy predecibles. Y en Dandadan cambian hasta sus creencias. Y todo por las situaciones que van viviendo. Es genial y me gusta muchísimo. Me sigo estremeciendo con todos esos diálogos con los cuales uno conecta muchísimo. Cuando conoces un nuevo amigo y lo quieres muchísimo y lo aprecias un montón a pesar de que lo acabas de conocer y quieres pasar mucho tiempo con él, pero no estás seguro si ese amigo también quiere pasar tiempo contigo y entonces estás en esa disyuntiva y a lo mejor ese amigo también está en esa misma disyuntiva. También estas escenas de tú siendo el rarito de la clase y teniendo una especie de como de vergüenza ajena de ti mismo porque sientes que a la vez se burlarán de ese amigo por andar contigo. Queda muy bien en la historia porque no es solamente que te muestren esa escena, sino que también estamos al pendiente y estamos informados
de lo que sienten. No nos dan casi espacio a la duda, y si nos lo dan es porque tenemos que tenerlo. Se hacen preguntas todo el rato. Si hay algo que puede hacer que la amistad entre Momo y Okarun sea una de las mejores hasta ahora, es la capacidad que tienen para comunicarse, inclusive cuando no se comunican todo lo que quieren. La no comunicación que hay en Dandadan es un montón de comunicación si lo comparamos con otros shonen en los cuales nunca realmente nos llegamos a enterar de qué es lo que sienten. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Me encanta cómo desarrollan las relaciones. Me sorprendió muchísimo algunos diálogos que nunca había visto en un shonen. Me encantó Okarun, soy fan de Okarun. Me gusta que sea tímido, que sea raro. Momo es esa chica buena onda con un corazón enorme que todos deberíamos tener de amiga. Y también, en lo que voy viendo, Aira me gustó. En el inicio la detesté muchísimo, pero casi no me dieron tiempo a detestarla, porque luego llegó el capítulo 7 y todos los personajes son muy buenos. Incluso hasta la turboabuela es muy buen personaje. La abuela de Momo la quiero muchísimo, y la dinámica que tiene con su nieta. Es posible que cuando veas la serie te descoloque un poco el fanservice, pero creo que el fanservice no es tan crucial porque la historia se sostiene sola. Entonces el fanservice es como, mira, algo más. El éxito para mí de Dandadan es cómo logra mezclarlo todo. Recomiendo totalmente verla. Lo recomiendo muchísimo.